El Kiosco. Vamos a entrar de lleno al kiosco porque hoy en la mañanera fue martes de canciones, ¿eh? Se presentó una canción para hablar de los coyotes en el tema de vivienda, que no se deje sorprender a la gente. Y hubo una canción para invitar a la gente a participar en la próxima elección judicial que se realiza el domingo 1 de junio. Estamos a 25 días de esta elección histórica con la cual las y los mexicanos vamos a elegir con nuestro voto, por primera vez en la historia de nuestro país, quién va a ser nuestro ministro, nuestro juez, nuestro magistrado, también magistrada o jueza o ministra. Vamos a elegir con nuestro voto. Eso por primera vez va a suceder en nuestro país y además México va a poner el ejemplo de cómo se elige a nuestras autoridades judiciales con nuestro voto, porque otros países ya eligen a algunas autoridades judiciales, pero no como lo va a hacer México el próximo domingo 1 de junio. Hubo una canción y la presidenta, pues bueno, hizo este llamado, este exhorto a que los mexicanos nos informemos de quiénes son los perfiles de quienes vamos a elegir. Por cierto, quiero recordar, Arlene, que el pasado sábado, cuando estuvimos en la Feria del Libro de Azcapotzalco, cuando platicaba con la gente, ahí se armó el debate de lo que iba a pasar el próximo domingo, lo cual celebro, porque cuando vivimos en democracia, la gente pues tiene posturas diferentes y por eso viene el debate. Y además la gente me decía, es que nos falta información de este tema en particular. Yo dije, me comprometo también a informarme y darle información cuando la tenga precisa, pero la gente se está informando, está conociendo los perfiles y yo veo en redes sociales que están hablando también acerca de cuándo va a ser la elección, quiénes son por quien ellos quieren votar o por quién no quieren votar, y yo celebro eso, Arlene. Además, Miguel, hablando de democracia, nuestro país se convertirá en el país más democrático del mundo frente a los países que están lamentablemente perdiendo su democracia o que están teniendo políticas autoritarias de verdad. No como aquellas que sueñan los de derecha, sino autoritarias de verdad. Se está perdiendo muchas veces la voz por parte del pueblo de México en el mundo entero. Sin embargo, en México parece ser un faro de luz para la democracia del mundo. Y por otro lado, me da mucho gusto, Miguel, que quienes encabezan gran parte de las encuestas como candidatas y candidatos son mujeres, algo que históricamente no habíamos visto en el Poder Judicial. Recordemos que el Poder Judicial es el único poder que aún no tiene paridad de género. Sin embargo, con la reforma judicial, esto cambiará. ¿Y por qué esto es importante? Porque si existe paridad de género, también pueden existir acompañadas otras visiones de juzgar, donde las mujeres tengan espacios, pero también exista una mayor perspectiva de género en el Poder Judicial, algo que sin duda hace mucha falta. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum invita a todas y todos los mexicanos a participar este 1 de junio en la elección judicial, pero lo hace de una forma muy peculiar. Vamos a bailarla. Lo importante es que participe que la gente participe, que se informe, que sepan los perfiles, que conozcan pues quién es quién y puedan ejercer su voto libremente. Y estamos a 25 días. Estamos a 25 días. Ha subido mucho el conocimiento de la votación del 1 de junio. Hace como 3 meses solamente el 30% sabía y ahora está como en el 60%. Entonces todavía hay que difundir más, pero ha subido el conocimiento de que el 1 de junio hay votación. Entonces, pues vamos a seguir informando aquí en la mañanera y que el INE pues también promueva más el día de la elección y todos a participar. Está buena, ¿no? Le enseñaron a ir.
Gracias. Tiene mucho ritmo la canción, no lo puede negar. Tiene bastante El Spotify ritmo. del bienestar. Dije. Ya aquí estaba bailando nuestro Flor Mañana y el Ricardo pone a bailar a la gente. Qué bueno que la gente se informe que el próximo domingo 1 de junio hay elección judicial. Por cierto, la presidenta, a pregunta expresa de la prensa el día de hoy en Palacio Nacional, dijo: no hay cambios en la reforma al Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial avanza. Y es que no deja de hablar Ernesto Zedillo con su casi súplica de por favor, que no acabe el Poder Judicial corrupto. Casi dice esto Zedillo porque insiste y insiste que la reforma debe suspenderse, que debe posponerse, dice Zedillo. O como Loret de Mola, que dice: presidenta, demuestre que usted es diferente y echa para atrás la reforma al Poder Judicial. Se olvidan estos voceros de la derecha y estos tecnócratas que le causaron tanto daño al país, que la reforma al Poder Judicial es un mandato de los ciudadanos, que en las urnas votaron por una transformación y que le dieron la mayoría a los legisladores a favor de la transformación para que aplicaran, para que hicieran, para que aprobaran las reformas que necesita el país. Y la reforma al Poder Judicial busca que ya no haya corrupción, que no haya jueces que se vendan al mejor postor, el quien pueda comprar la delincuencia, que ya no haya lujos, excentricidades, privilegios en la alta burocracia del Poder Judicial, que se acabe ese Poder Judicial corrupto que tanto dañó al Poder Judicial. No hay cambios en la reforma al Poder Judicial, avanza, y por cierto, a mediados de este mes se presentan las iniciativas de reformas a leyes secundarias para que los procesos judiciales sean prontos, que no tarden años, que se resuelvan pronto, que haya justicia pronto para las y los mexicanos. Eso se tocó en la mañanera. Y a diferencia de los mandatarios neoliberales que llegaban y luego entonces hacían las reformas que querían. Es decir, el pueblo de México los elegía sin tener conocimiento de las reformas que iban a perjudicar al pueblo de México. Esto no fue así. La presidenta, desde el inicio de su campaña, incluso antes, ya hablaba de apoyar una reforma al Poder Judicial e incluso fue parte de las promesas de campaña, junto con muchos otros legisladores, senadores, diputados federales. Es decir, el pueblo de México votó por una reforma al Poder Judicial. Y hablando de Morena, vamos a irnos al partido porque esta mañana la presidenta habló sobre la carta emitida y leída por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, este domingo. Una carta que muestra 10 puntos interesantes, Miguel, donde se habla del no al nepotismo, no a los excesos, a la unidad, al debate, a estar al servicio del pueblo. La presidenta en 7 páginas habla también de la historia del movimiento, de dónde vienen, porque es importante recordar aquella lucha. Y también es importante hablar de un relevo generacional con conciencia histórica, porque muchas veces el relevo generacional puede llegar sin entender cómo es que fue tan difícil que ahora existan gobiernos de transformación en el poder. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habla de que existe unidad en Morena y que le da gusto que exista debate al respecto de esta carta. Vamos a escucharla. Pero hay mucha unidad en el movimiento de transformación con el pueblo, que es lo más importante. Por supuesto que hay quien le gusta pues estar haciendo grande pues un debate ahí interno. Pero no, yo vi muy bien lo que ocurrió el domingo y hay mucha unidad en el movimiento. Y lo más importante es la unidad con el pueblo, que es por encima de todo lo primordial. Y hay debate respecto a esta carta y la presidenta celebró que haya debate. Porque Así es. Vivimos en democracia. Qué bueno Y que autocrítica. exista el diálogo y la autocrítica, como bien lo dice Sally. Así es. Bien, también esta mañana se esperaba que la presidenta hablara de la relación México-Estados Unidos, y es que la Casa Blanca reconoció que va a tener mano dura contra el tráfico de armas de Estados Unidos hacia nuestro país. Y hay que celebrarlo porque no fue con Clinton, no fue con George W. Bush, no fue con Barack Obama, no fue en la primera temporada de Donald Trump ni con Biden, cuando se habló que se vive un problema y que hay que reconocer que hay un tráfico ilegal de armas de alto poder, de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos, que acaban en manos de los delincuentes.
Esos delincuentes que forman cárteles y que son realmente muy peligrosos y generan mucha violencia. Además de que llevan veneno para los jóvenes y para la población en general, pues también generan mucha violencia con esas armas que vienen de Estados Unidos. Hoy la presidenta celebró que Estados Unidos esté reconociendo que exista este problema y que ponga empeño en parar este tráfico. Ya no se quieren los tiempos neoliberales de Calderón cuando había operativos como el Rápido Furioso, cuando las agencias de seguridad de Estados Unidos ordenaban en nuestro país y con Rápido y Furioso la tontería, el ridículo, lo peligroso que resultó un operativo con el cual supuestamente iban a ingresar armas con rastreadores para que las tuvieran los criminales y los identificaran. Fue un fraude, no existió jamás esa posibilidad de rastrearlas porque supuestamente tenían los rastreadores, pero los criminales les quitaban esos rastreadores y tenían las armas de alto poder en sus manos. Hoy la presidenta reconoció que Estados Unidos va a poner mano dura en este tema. Nunca antes había sucedido eso. Critican a la presidenta por defender la soberanía porque estaban acostumbrados a que en gobiernos neoliberales, específicamente en el sexenio de Felipe Calderón, ingresaban 2,000 armas diarias. Fíjese usted nada más, estaban acostumbrados a armar a los grupos criminales y luego voltear a ver hacia otro lado. En este momento, la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el inicio de su gobierno y en la primera llamada con Donald Trump, ha puesto este tema sobre la mesa. Pues hay que recordar que de las 200,000 armas que existen en nuestro país, según el Colmex, el 74% viene de los Estados Unidos. Vamos a escucharla. Porque hay diferencias también. En la época de Calderón, pues fue el Rápido y Furioso. Una terrible irresponsabilidad. Nunca nadie fue sancionado por eso. Ahora nosotros hemos insistido desde las primeras veces de mis llamadas con el presidente Trump, porque él amablemente pregunta ¿en qué les podemos ayudar? Hemos comentado siempre dos temas. Uno, la importancia de atender el consumo de fentanilo pues desde una visión distinta. Por eso él ha aceptado varias veces esta campaña. Y por otro lado, la llegada de armas de Estados Unidos a México. Entonces, es histórico este comunicado que hace el presidente Trump hace 2-3 días, de decir mano dura a la entrada de armas de Estados Unidos a México. Un diálogo permanente en temas de seguridad, con respeto a nuestras soberanías y a la inviolabilidad, vamos a decir así, territorial. Usted ya la escuchó, la presidenta habla de la importancia de una cooperación donde también se vea el involucramiento del crimen organizado de los Estados Unidos, que muchas veces se esconden. Y a mí me llama la atención, Miguel, cómo desde su llegada ha sido uno de los temas más importantes para la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos. Porque es muy fácil para Estados Unidos señalar las problemáticas que existen en nuestro país, pero se les olvidan que ellos ponen las armas y México pone los muertos. Así lo ha señalado la presidenta hacia las cartas que ha emitido al presidente Donald Trump. Y sin duda alguna vamos a cambiar la manera en la que se está llevando la política internacional.